Good evening, Europe. Bueno, pues ha sido una noche muy intensa que todavía no ha terminado porque todavía queda por conocer al representante de Italia en San Remo, pero yo prefiero ir por partes y quiero ver la actuación de Noruega, que no he podido verla. Mi claro favorito era Alexander Rybak, lo va a ser siempre que se presente. Sé que puede resultar pesado, pero para mí es un gran músico, es un referente en el país y la verdad que el optimismo que irradia y la energía que tiene tan bonita, pues siempre va a ser bien recibida, al menos bajo mi criterio. He visto que ha quedado segundo y que además ha tenido bastante apoyo del público, lo cual le tiene que dejar un buen sabor de boca, pero no ha sido suficiente. Y al final yo también entiendo que el público haya preferido otras cosas nuevas, también nuevas generaciones pues que escuchan otro tipo de ritmos, otro tipo de música, pues han preferido un pop más comercial como el del ganador, que se llama Jonas Love. La canción se llama Ya Ya Ya. Es cierto que cuando yo la escuché me pareció que tenía ingredientes para destacar, y veo que al final el jurado pues le ha dado bastante puntuación y el público pues ha seguido apoyando, así que al final ha sido inevitable que ganara. Así que bueno, pues voy a ver la actuación. So low, baby, I'm an animal. I got no self-control. Left and right, all over you and your pretty clothes. I got some broken bones. A ver, vocalmente engancha bastante cómo canta este chico. La canción tiene una base estable, que es un ritmo que bastante pegadizo, comercial, pero que cuando yo la escuché me pareció más popera
y sin embargo así en escena me parece más rockera, y creo que es también porque veo que tiene el apoyo de una banda detrás, lo cual creo que es un acierto, porque él solo creo que le hubiera faltado algo. La banda le da un poco de juego, está bien, pero aún así me ha faltado algo más, pero es que la canción tampoco tiene demasiados cambios. Entonces quizá si no hay muchos cambios musicales, pues no hay otros cambios en la puesta en escena. No lo sé. Hay algo que creo que se podría haber explotado mejor, pero que se entiende que de aquí al festival en Viena pues se le da muchas vueltas a la escenografía y eso se puede mejorar. He visto guiños a Maneskin, el mono que lleva el cantante es muy parecido al que llevaba Damiano, y esa actitud rebelde y de, pues eso, de querer acercar más el rock al festival y todo esto, tatuajes, no sé qué, en eso se le ha dado un aire a Maneskin, me ha recordado. Pero bueno, la verdad que me resulta increíble que haya tenido tantos votos al jurado. Al final nunca sabes lo que hay detrás de sus decisiones, porque, bueno, pues ellos también trabajan sobre gustos personales, entonces de alguna manera habrán echado en falta algo así en años anteriores, y este era el año en el que querían algo un poco diferente para Noruega, sin más. Y bueno, no me ha parecido mal, a mí ya me atrajo esta canción cuando la escuché por primera vez, pero la verdad es que mi corazón estaba con Alexander, porque le daba ese toque más, sí, era como más retro, pero en el escenario le ha dado bastante dinamismo y me ha gustado, porque tampoco era una canción muy compleja. Era un himno muy facilón, pues, de optimismo y demás, pero que bueno, pues que con los bailarines que han aparecido y demás, como que le había dado bastante fuerza. Y luego él lo ha dado todo. La verdad que Alexander lo ha dado todo. You will rise, rise, rise. You will rise. You will rise up because you believe. Rise up for the world to see. You'll walk with pride to paradise. You will rise, rise, rise. You will rise up. You will rise. You'll walk with pride to paradise. You will rise, rise, rise. You will rise. You will rise. Oh, you will rise. Yeah, you will rise. Pero bueno, estaba esta canción que ya creo que tenía bastante apoyo en este periodo en el que se ha ido promocionando, y finalmente pues nada, pues veremos algo diferente, y seguro que se agradece en el festival, porque bueno, pues siempre tiene que haber un contrapeso, ¿no?, entre lo electrónico, lo más fiestero con lo más rockero. Está bien siempre que haya un poco de todo. Pero bueno, hoy ha habido mucha información, queda mucho por ver, y bueno, pues veremos a ver dónde posiciono esta canción, que la verdad que bueno, creo que la dejaré en mitad de tabla, más o menos. Y nada, pues nos vemos en la siguiente reacción.